Muy buenas tardes, días, noches. Nosotros somos el equipo uno, el cual está conformado por Enrique Muñoz Araño, Brian Alfredo Zamora Paz, Gerardo Alfredo Hernández Urquizo, José David Montellano Rodríguez y su servidor Jorge Jair Guzmán Fernández. Y les venimos a hablar de los convertidores. Circuito inverso de corriente directa a corriente alterna. ¿Pero qué son estos circuitos? Son un dispositivo electrónico diseñado para convertir corriente continua de una batería, a la cual podemos llamarle acumulador, en corriente alterna, como se recibió de la compañía que proporciona electricidad para el consumidor. Aquí en México, pues CFE. Su funcionamiento. ¿Pero cuál es el funcionamiento de estos circuitos? La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada en corriente directa CD a un voltaje simétrico de salida en corriente alterna CA, con magnitud y frecuencia deseadas. Tanto el voltaje de entrada como la frecuencia de salida pueden ser fijos o variables dependiendo de cómo lo hagamos. Si el voltaje de entrada en CD es fijo y por lo tanto no es controlable, se puede obtener un voltaje de salida variable si se varía la ganancia del inversor. Por lo general, se hace utilizando algún tipo de modulación, como es la modulación PWM, que permite controlar tanto la ganancia como la frecuencia del inversor. La ganancia del inversor se puede definir como la relación entre el voltaje de salida CA y el voltaje de entrada de corriente directa. El inversor de voltaje utiliza circuitos electrónicos para poder hacer que el flujo de corriente continua cambie de dirección de forma periódica, haciéndola similar a la de corriente alterna. Además, emplea una serie de filtros para hacer que estos cambios de dirección sean suaves y regulares, de forma que la energía eléctrica resultante puede ser usada en la mayoría de los dispositivos electrodomésticos, que es como nosotros lo utilizamos día con día. Pero, ¿dónde encontramos estos circuitos? Lo podemos encontrar en sistemas fotovoltaicos aislados, casas rodantes, en barcos, en tracción ferroviaria, en sistemas de bombeo y ventilación. La corriente alterna es mucho más fácil de regular y su voltaje es más fácil de cambiar que en la corriente continua. Por ello, es frecuente ver inversores de aparatos electrónicos. Los inversores también se utilizan en muchas otras aplicaciones, desde grupos de continuidad hasta controladores de velocidad de motores eléctricos y conmutadores de energía a la iluminación. Muy buenas tardes, soy Enrique Muñoz Arellano, estudiante del Instituto Tecnológico de La Laguna, y yo les voy a estar hablando acerca de los convertidores de corriente directa a corriente alterna. Esto es para la materia de electrónica potencia aplicada a cargo del ingeniero Miguel Marín Herrera. Entonces, comenzamos. Bueno, entonces, convertidores de CD a CA. ¿Para qué se utilizan? La mayoría de las baterías y la mayoría de las fuentes de energía renovable producen corriente directa, y a lo cual, pongamos un ejemplo, en nuestra vida diaria todos en nuestras casas utilizamos aparatos electrónicos y esos aparatos electrónicos funcionan a partir de corriente alterna, por lo cual es muy indispensable los inversores para que la corriente directa pase a corriente alterna y así nosotros poder utilizar dichos aparatos electrónicos. Siguiente. Bueno, la siguiente sería inversores más comunes. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen que nos dice de que onda sinusoidal pura, onda cuadrada, onda sinusoidal modificada. Entonces, esos son los inversores más comunes. Tenemos onda cuadrada, medio puente para cargas puramente resistivas, onda sinusoidal modificada, adecuados para cargas resistivas y capacitivas, onda sinusoidal pura, adecuados para todo tipo de cargas porque producen una onda sinusoidal igual a la red eléctrica doméstica. Ok, siguiente. Las especificaciones de un inversor. Capacidad del cambio de amplitud de la salida, posibilidad de ajuste de la frecuencia de salida, eliminar o reducir armónicos, obtención de aislamiento galvánico, minimizar el tamaño y peso, simplificación del circuito de control, inversores autooscilantes, mejorar las conmutaciones, inversores resonantes. Bueno, ventajas. Principalmente el costo. Es uno de los factores que pesan mucho en la comparativa de los inversores contra otros equipos de su especialidad, ya que en relación uno contra el otro es dos veces por uno aproximadamente. También tenemos una ventaja que sería la versatilidad. En los casos donde se requieren particularmente equipos con comunicación, control de velocidad y que sean muy precisos en los pares de arranque y paro del motor y ahorro considerable de energía. Eso significa que el inversor no solo compra
no solo con la compra del inversor, perdón, sino también en cada arranque y pues para cada paro. Controla la corriente y el par, así para economizar. Ok, tenemos tipos de inversores. El primero sería transformador con toma media. El segundo sería batería con toma media. Tercero, puente monofásico. Y el cuarto, puente trifásico. Ok. Transformador con toma media. El polo positivo de la fuente BS está conectado a la toma media de un transformador considerado ideal. El polo negativo de la batería se toma como referencia de tensiones para el circuito asociado al primario. Aquí podemos ver un diagrama de cómo se vería. La tensión resultante en la salida es una onda cuadrada de amplitud Bs, independiente de la intensidad para cualquier tipo de carga, cuya frecuencia está determinada por la velocidad de cierre y apertura de los interruptores, y en los circuitos prácticos por la frecuencia de los impulsos de excitación de los semiconductores. Batería con toma media. Les voy a dar unos puntos específicos para la batería con toma media, les cuales son 1. Cuando Q1 está excitado y saturado, la tensión en B es entre 2 respecto a la toma media, salvo caídas de tensión despreciables en el semiconductor. 2. Cuando Q2 está excitado, la tensión de la carga es menos B es entre 2. 3. La tensión resultante en la carga es una onda cuadrada de amplitud B es entre 2. Y 4. Son necesarios diodos antiparalelo con transistores que permitan circulación de la intensidad reactiva. Bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, el primero sería el puente monofásico. ¿Cómo funciona? Ok. Funciona cuando se encuentra excitado T1 y T4. Aquí los podemos ver. Aquí está conformado por un arreglo de tiristores. La carga queda sometida a la tensión Bs de la batería. Ok, esta carga queda a tensión de la batería, excitando así T2 y T3. La tensión de la carga se invierte. Ahorita vamos a hablar de eso. La carga queda sometida en una tensión cuadrada de una amplitud a la tensión de la batería Bs. Eso supone que una ventaja con el respecto de la inversión con batería de toma media. Ok, hacíamos muy resumidas cuentas. Lo que hace este circuito es que va switchando. Cuando el T1 y el T4 están funcionando, T2 y T3 permanecen apagados. Y una vez que cuando T1 y T4 se apaguen, T2 y T3 se encenderán. Siguiente. Miren, aquí es como les decía. Aquí se están switchando, se apaga uno mientras el otro está prendido. Cambian, se apaga, se prende, cambia, se apaga y se prende. Permite manejar el doble de potencia que un medio puente para el mismo esfuerzo en los interruptores, perdón. Ven, es lo que les está diciendo. Van cambiando, van como de cierta manera van switchando para así cambiar de corriente directa a corriente alterna. El inversor trifásico tenemos que se utiliza para circuitos que se necesitan una elevada potencia a la salida. Tres inversores monofásicos de tipo puente o de puente completo deben conectarse en paralelo para formar configuración en un inversor trifásico. Por ejemplo, aquí podemos ver su diagrama. Tenemos tres inversores y tenemos tres transformadores. Aquí podemos ver. Para lo cual nosotros podemos obtener una salida trifásica a partir de una configuración de 6 transistores y 6 diodos. Por ejemplo, eso sería como la tapa de control, por así decirlo. La tapa de control y de conducción para cambiar de CD a CA. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Convertidores de corriente directa. Brian Zamora. Comúnmente llamados convertidor de corriente directa, son equivalentes a un transformador de corriente alterna, puesto que estos se caracterizan también dependiendo de las vueltas que tienen en sus devanados. Es la forma en la que tú vas a subir o bajar el voltaje de una fuente dependiendo de tú cómo tú lo estés ocupando. Un convertidor de corriente directa se usa mucho en control de motores de automóviles eléctricos, como lo vemos aquí en la ilustración: tranvías, grúas marinas, montacargas, elevadoras. Cabe destacar que proporcionan un control uniforme de la aceleración y tienen una gran eficiencia y respuesta.
En sus aplicaciones, entre las más destacadas, podemos ver que se utilizan en fuentes de poder de computadoras, en sistemas de paneles solares y en cargas de dispositivos móviles eh, a partir de un suministro energético de un automóvil. ¿Cómo se puede emplear o se puede realizar esta transformación o esta conversión de corriente directa a corriente directa? Bueno, mediante dispositivos llamados popularmente choppers, que prácticamente su función principal es variar la tensión dentro de una misma frecuencia. Suelen ser los reguladores de conmutación, dando una salida de tensión regulada y a veces con limitación de corriente. ¿Cómo es un funcionamiento? Cuando tú quieres disminuir la corriente hacia abajo, es decir, tú tienes una corriente fija y lo que quieres es disminuir la tensión, una misma frecuencia, lo que se hace es que mientras tu interruptor de tu dispositivo quede abierto, el voltaje de la carga se reduce a cero. Entonces esto provoca que, que tu voltaje de salida sea más bajo que el que tú has introducido. Y cuando tú quieres un voltaje de entrada, eh, cuando tú induces, mejor dicho, un voltaje de entrada para que tú obtengas un voltaje de salida más alto, lo que se hace es que el interruptor, cuando se mantiene cerrado en tu circuito, con tu dispositivo, lo que se hace es que la corriente por el inductor se aumenta y se almacena esta energía, y cuando se abre el interruptor en un tiempo específico, la energía almacenada en el inductor se transfiere a la carga, y eso te hace que mediante el diodo la corriente por el inductor cae. Entonces el flujo que ya estás obteniendo en tu dispositivo aumenta en comparación a la señal que tú ya enviaste. Hola, yo soy David Montellano y con mi compañero Gerardo Urquizo les vamos a presentar el ciclocontroladores de AC a AC. Somos el equipo 1. Un cicloconversor es un convertidor estático de potencia que convierte un voltaje de AC a otro voltaje AC sin la necesidad de una etapa intermedia de corriente continua. La amplitud y la frecuencia del voltaje de entrada tienden a ser fijas, mientras tanto la amplitud como la frecuencia de voltaje de salida pueden ser variables dependiendo del control. A los convertidores directos de corriente alterna en corriente alterna de distinta frecuencia se les conoce como cicloconvertidores. Estos sistemas serán capaces de proporcionar una corriente alterna mono o polifásica de amplitud de frecuencia regulables a partir de un generador de corriente alterna. En muchas aplicaciones se necesita disponer de potencia eléctrica de frecuencia fija o variable, pero distinta característica que la suministrada por el generador que se dispone. Los dispositivos semiconductores de potencia ampliada en tales convertidores son típicamente tidistores trabajando en conmutación natural. En aplicaciones de baja potencia se puede hacer uso de los TRIAC y para potencias más elevadas se utilizan dos SCR. Existen diversos modos de control para los reguladores de corriente alterna y los más utilizados son el control por ángulo de fase, control por amplitud y control on-off. Los convertidores de tensión alterna para circuitos alimentados por una fuente alterna, si se conecta un interruptor implementado como tidistor, el flujo de potencia transmitido a la carga puede controlarse variando el valor eficaz de la potencia de tensión aplicada. Las técnicas usadas para controlar la potencia transferida a la carga son control on-off y control de fase. El control on-off, en los tidistores se conectan a la carga a la fuente de alimentación durante unos ciclos para luego desconectar durante otros ciclos. Este tipo de control se emplea en aplicaciones de alta inercia mecánica, como es el caso del control de velocidad de motores, y de alta constante térmica, como pueden ser la calefacción industrial. El control de fase, en los tidistores conectan y desconectan fuente y carga durante una parte del ciclo de tensión de entrada y permiten controlar la magnitud de la tensión aplicada a la carga y la magnitud de la frecuencia de salida. Los convertidores en cascada constan de dos etapas.
La primera es un convertidor de corriente alterna a corriente continua y la segunda es un convertidor de corriente continua a corriente alterna. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Alfredo Hernández Urquizu y voy a hablar de los convertidores de corriente alterna a corriente alterna para la clase de electrónica de potencia a cargo del ingeniero Miguel Marín del Instituto Tecnológico de La Laguna. Bueno, les voy a hablar de los cicloconvertidores trifásicos. Estos transforman una tensión fija alterna en otra alterna de una magnitud y frecuencia variable de acuerdo al método de control que tú utilices. La frecuencia de la tensión alterna de salida es una fracción de la de entrada, no puede ser superior a la misma. Y sus aplicaciones se usan más que nada en motores de alterna que requieran una alta potencia, pero requieren un inicio muy suave para mantenerlo bajo control y que no se estropee ninguna pieza. Y al hacer uso de tiristores, pues no ocupas de un sistema de apagado, ya que con los tiristores puedes hacerlo de acuerdo al sistema de control que tú utilices. Los cicloconvertidores trifásicos constan de dos partes muy importantes, que son los cicloconvertidores positivos, los cuales forman parte de 6 tiristores, una entrada de energía trifásica y un inductor. Aquí podemos ver la forma de la onda de salida. Y aquí yo hice una simulación del cicloconvertidor positivo, donde podemos ver la onda de salida que tiene este cicloconvertidor. Y la otra parte que es el cicloconvertidor negativo. Lo conforman los mismos componentes, solo que en los tiristores están invertidos, lo que provoca que la señal sea inversa. Y aquí podemos ver una simulación del mismo, donde también vemos la onda de salida del cicloconvertidor. Ahora, ¿por qué digo que esas son las partes más importantes? Bueno, es que están, continuamos con esto, con los cicloconvertidores de 4 cuadrantes. Estos se puede notar son la combinación de los dos anteriores, tanto positivo, donde vemos los 3 tiristores aquí que están volteados hacia la misma dirección, y los negativos que están volteados hacia abajo los tres. Y aquí vemos en la onda de salida que inicia como uno negativo y a la mitad se convierte como que se juntan ambos y luego continúa como uno positivo. Y luego están los cicloconvertidores con salida trifásica. Estos son una combinación del anterior, que es del 4 cuadrantes. Aquí esta es la combinación del PN. Y aquí tenemos que el cicloconvertidor trifásico, bueno, con salida trifásica, porque este se encarga de que haya 3 salidas para alimentar un motor de corriente alterna, el cual consta de 3 de los cicloconvertidores positivos y 3 de los negativos, ¿no? Y cada uno da una salida a la carga. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se vería un circuito con salida trifásica, donde cada uno da una de las salidas de un motor. Aquí vemos la entrada de la frecuencia. Eso sería todo por mi parte, gracias.